En este vídeo seguimos avanzando sobre el tercer tema del curso de programación. Y lo que veremos en concreto es qué hace Java cuando a un método le pasamos como parámetro una variable. A este proceso en Java se le denomina paso por valor, ya que realmente lo que hacemos es enviar al parámetro una copia del valor de esa variable. Y bien, en Java los punteros no existen de la misma forma que en otros lenguajes, como pueden ser C o C++. Un puntero realmente lo que hace es apuntar a una dirección de memoria donde hay guardada información. Entonces, no es que en Java no existan los punteros, sino que la diferencia respecto a lenguajes como C y C++ es que no tenemos el tipo de dato apuntador, el tipo de dato del puntero. Pero realmente en Java, cuando trabajamos con objetos, todos son punteros. Lo que pasa es que, por así decirlo, están escondidos. De todos modos, esto lo veremos con más detalle cuando veamos orientación a objetos. Ahora, en este caso, debéis quedaros que cuando utilizamos en un método una variable, es decir, cuando una variable externa es utilizada como parámetro y se le pasa al método, realmente aquí lo que hacemos es enviar una copia del valor de esa variable. Entonces, a este proceso se le denomina paso por valor, ya que de la variable pasamos únicamente el valor al método. Y esto lo que implica, pues es que en Java, cuando le pasemos como parámetro a un método una variable externa, lo que le pasaremos realmente es una copia de ese valor y, por lo tanto, si dentro del método modificamos ese parámetro, nunca vamos a modificar la variable original. Y todo esto pues realmente hace a Java más sencillo y menos propenso a errores. Aunque por otra parte, tener disponibles estos punteros, como en C o C++, es muy útil ya que sirve para la programación de sistemas operativos. Entonces este modelo está mucho más cerca de la máquina porque podemos saber en qué dirección de memoria está cada variable. Entonces esto nos da mucha más flexibilidad a la hora de gestionar la memoria. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde tenemos un ejemplo de método que recibe una variable desde el main. Aquí en primer lugar tenemos una variable num que tiene valor 5 y luego declaramos una variable num doble a la cual le vamos a asignar el resultado de la invocación del método doble pasándole como parámetro la variable num. Aquí realmente, como en num hay un 5, lo que estamos pasándole cuando invocamos al método es un 5. Entonces ese 5 se guarda en A. Si yo luego en el método modifico A, estoy modificando ese valor que le he pasado. En ningún momento voy a modificar num, ya que le he pasado una copia. Por lo tanto, aunque aquí haga A igual a A por 2, lo que estoy haciendo es multiplicar el valor 5 por 2 y lo guardo en A, que es un 10. En ningún momento estoy multiplicando num por 2. Esto en otros lenguajes de programación se puede realizar y cuando modifica el valor de A realmente estaría modificando el valor de num. A esto se le llama paso por referencia. Pero bueno, en Java siempre los parámetros se pasan por valor. Por lo tanto, en este caso, cuando termina este método, en num doble hay un 10, ya que le hemos pasado un 5, en A hemos guardado ese 5 multiplicado por 2 y al final devolvemos A. Por lo tanto, cuando volvamos al main, esta función habrá devuelto un 10, que es lo que se asignará a la variable num doble, mientras que num continuará valiendo 5. E incluso tenemos el mismo ejemplo a la derecha, pero aquí estoy utilizando el mismo nombre de variable, pero que esto no os confunda. Esta variable num, el ámbito es el main, mientras que esta otra variable num del método doble es un parámetro formal del método, no tiene nada que ver. Entonces yo cuando invoco la función doble, estoy utilizando la variable num del main. Entonces realmente de esa variable num le paso una copia, le paso un 5. Y aquí dentro del método, en la variable num, lo que tengo es un 5. Entonces al final es lo mismo. Guardo en num el resultado de multiplicar 5 por 2. Se almacenará el 10 en num y finalmente el 10 lo devolveremos donde hayamos invocado la función doble y finalmente se asignará a la variable doble. Aquí incluso he puesto el mismo nombre a la variable y al método. Esto es perfectamente posible, ya que no tienen nada que ver. Un método siempre va a tener unos paréntesis indicando si tiene algún parámetro, mientras que una variable no. Aquí estoy haciendo referencia a una variable y aquí hago referencia a un método.
Y en estas dos instrucciones no he puesto el punto y coma, voy a cambiarlo. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos del main. Ahora que ya conocemos los métodos en Java, pues ya podemos interpretar un poco mejor esa cabecera que ponemos siempre de public static void main string args. Entonces, esta cabecera realmente lo que hace es declarar un método estático que no devuelve nada y que se llama main. Y como parámetro le estoy pasando un array de strings, el cual se llama args. Entonces, ahora de momento tampoco voy a entrar en detalles en los arrays porque lo veremos en la siguiente unidad, pero bueno, simplemente que sepáis que el public static void main string args realmente es un método que no devuelve nada, que se llama main y que recibe un parámetro. Entonces, Java, siempre que vea un método dentro de una clase con el nombre main, lo que hará será ejecutarlo antes que ningún otro. Entonces, realmente es el punto de inicio de una aplicación de consola en Java. Entonces, por defecto, la máquina virtual de Java invocará a este método y se irán ejecutando cada una de las instrucciones del método main. Y aquí abajo pues tenéis un ejemplo de utilización del main cuando recibe más de un parámetro. Entonces aquí realmente lo que estamos recorriendo es el parámetro args, que es un array de strings. Entonces, cuando ejecutemos la aplicación por consola, si hemos introducido algún parámetro a la ejecución, ese parámetro se guardará en args. De todos modos, como digo, esto lo veremos en la siguiente unidad. Simplemente lo he mencionado para que veáis pues, que poco a poco vamos a ir entendiendo mejor todo esto del public static void main string args y ya está. Y bien, para terminar, pues veamos algún ejemplo en Visual Studio Code. Vamos a crearnos una nueva clase que se llame, por ejemplo, paso por valor .java. Escribimos el main y a continuación aquí, por ejemplo, int num igual a 10 y luego crearemos un método como el de antes, static int doble. Y le pasaremos un entero también que se llame num. Y aquí dentro pues lo que haremos es num multiplicado igual 2. Entonces realmente obtendremos el doble de ese número. Y a continuación return num. Y si ahora declaramos una variable doble que sea igual a la invocación del método doble, pasándole como parámetro num. Entonces aquí realmente se guardará un 20, pero num continuará siendo 10. Si ahora mostramos por pantalla los valores de num y de doble, podremos comprobar pues, que realmente se está produciendo ese paso por valor. Por ejemplo, pondremos num es igual a num. Doble es igual a doble. Lo separamos un poco y ahora cuando lo ejecutemos, en num hay un 10 y en doble hay un 20. Aunque en el método doble yo le pase num, ese num es una copia de la variable original. Entonces con ello la variable num del método main no cambia de valor, continúa siendo 10. En cambio, la variable num dentro de este método realmente es un parámetro que recibe ese valor 10. Entonces este num acaba valiendo 20, que es el que se devuelve al main a través del return de la invocación de este método. Y al final, pues ese 20 es el que se guarda en la variable doble. Y bien, nada, espero que haya quedado claro esto del paso por valor. Y en el siguiente vídeo pasaremos a ver las variables locales y globales en Java.